Doctor Conrado Stoll, buen día, ¿cómo le va? Historia. Hola. Aparte, sí, acá estoy yo, Bien, bien. ¿no? Y decía que también impresionado con esa historia, y especialmente después del Día de la Salud Mental, ¿no? Se conmemora el Día de la Salud Mental ayer. Sí. Qué coincidencia, digamos. Sí, es tremendo, porque, bueno, cito aquí ante la audiencia, por supuesto esto usted lo conoce muy bien, ¿no? España aprobó una ley de eutanasia. Este es un concepto o criterio que está avanzando muchísimo y que nos pone, yo creo que en un conflicto emocional muy grande con la idea misma de que la vida es un bien sagrado, ¿no? Bueno, que la vida es una cuestión central en la condición humana y nos empezamos a encontrar con una corriente que pone esto muy seriamente en duda, ¿no? Es una discusión de larga data ya, que no solo es individual, es médica, científica, es legal, es filosófica, es religiosa, por eso es tan complicada, y los médicos, los que hacemos enfermedades graves como el accidente cerebrovascular, el ACV, nos enfrentamos muchas veces con el paciente que no tiene probabilidades de recuperarse, muy distinto al caso que hablábamos, y por eso esto fundamentalmente tiene que ser decidido caso por caso. En todo caso, cuando se evalúa, es individualmente, pero en la medicina frecuentemente nos enfrentamos con personas que están en una agonía, que son irrecuperables, en una situación irreversible. Bueno, desde que yo hice la residencia en Estados Unidos hace ya casi 40 años, me acuerdo que se firmaba la orden de no resucitar. La familia podía poner no resucitar a un paciente que se le explicaba la gravedad que tenía, y entonces ellos tomaban la decisión, basado en lo que el paciente había expresado en su vida, de evitar maniobras extremas de resucitación, que la verdad sabíamos solamente prolongarían el estado ese de paciente, que era de muerte segura, pero extendida, digamos. Claro, Complicado claro. de analizar. Bien. El motivo original de nuestra requisitoria a su persona es que hay una situación muy crítica con el COVID en Asia, pero particularmente en China. Hay crecimiento de casos de COVID en algunos países europeos, sin llegar a los niveles dramáticos de otros momentos. Pero en Argentina creo que estamos entrando, sin mal no tengo la cuenta, en la semana número 11 de retroceso de casos. ¿Cuál es su lectura de todo esto? La lectura que todos tenemos que hacer es: hemos vuelto a una vida normal que solamente está cargada, muy cargada por la memoria de la pandemia que hemos pasado y el efecto que ha tenido diferente en cada persona de vuelta, lo mismo que hablábamos recién. Carga sobre todo en la parte de carga de situación mental de las personas, más allá de negocios que mejoraron, la forma de trabajar ha cambiado definitivamente y para siempre. Algunos negocios han desaparecido. La situación ha cambiado en el mundo y esa carga la tenemos. Ahora, en la Argentina vivimos claramente la situación de no tenemos la pandemia, no sé si se desapareció, yo no diría que se terminó y que desapareció. Hay una cantidad de infectados semanales, hay algunas muertes semanales. El nudo es la vacunación y se siguen publicando datos de que los que tienen refuerzo no tienen problema en caso de infectarse. Y estos datos son contundentes, lo digo para la gente que no se ha dado refuerzo o que piensa que porque no hay casos ahora, ya está, no hay que vacunarse más. No, la idea es que a los 5 a 6 meses de la última vacunación, ya no hay que decir el segundo refuerzo, el tercer refuerzo, el cuarto refuerzo, es a los 5 o 6 meses de la última vacunación uno debería recibir una vacuna para COVID, hasta que esto no se defina en forma final, cosa que probablemente no va a pasar. Lamentablemente se acaba de publicar un trabajo de una vacuna nasal de AstraZeneca que no mostró la generación de anticuerpos en la nariz, que era ideal y lo que se buscaba, porque si uno se da una vacuna nasal y uno genera anticuerpos en la nariz y en la vía respiratoria alta, ¿qué pasa? Uno no se va a infectar y por lo tanto no va a contagiar a otros. Con las vacunas actuales uno se defiende contra la enfermedad grave, pero no contra infectarse. Entonces cuando uno se infecta puede contagiar a otros y así perpetúa la diseminación. Lamentablemente esta primera vacuna nasal, este estudio ha fallado, no mostró buenos anticuerpos. Y cerrando con lo que decía José Luis, no solo en Asia, en Singapur por supuesto, hay una nueva variante, la XXB, que muestra un gran aumento, y en Europa, liderado por Austria, hay aumento de casos. De vuelta, José Luis, el que esté bien vacunado y teniendo cuidados básicos tendría que evitarse cualquier disgusto.
Que la Argentina eso no esté pasando, acordémonos la historia que ya vivimos 4 veces. Siempre comenzó en Asia, pasó por Europa, fue a Estados Unidos y finalmente llegaba a América Latina. Entonces todo lo que tenemos que hacer ahora es estar preparados. Y estar preparados es estar vacunados y tener las vacunas y los medicamentos que se usan para tratar esto, empezando por la forma bivalente, que es la que se administra en Estados Unidos, pero que nadie la recibe allá por las razones que ya sabemos. Claro, bueno, ahí creo que juega mucho, o quizás esté jugando mucho, que la Argentina ha mantenido una buena conciencia vacunatoria en líneas generales, ¿no? Que es muy superior a la de Estados Unidos, por ejemplo, claramente. Muy buena, fue muy lento. O sea, tuvimos todos los problemas que ya todos conocemos de comprar AstraZeneca, creer que iban a llegar millones de dosis, no comprar Pfizer o Moderna en el momento que había que comprarla. O sea, la vacunación fue lenta, pero el argentino mostró una vez más que quería vacunarse, se vacunaron y lo que decís es perfecto. El 35% de los norteamericanos no han recibido refuerzo, una vergüenza. Y a la nueva vacuna, que es muy superior, esta bivalente de la que yo hablo, que tiene el virus de Wuhan, el virus original, y tiene el virus Omicron. Y los dos es la que actualmente está disponible en Estados Unidos y solo el 4% de las personas que califican serán dados. Entonces, no, si nosotros la hemos aceptado, y eso ha ayudado muchísimo a que ahora esto se estabilice, pero tenemos que seguir vacunando a la gente con los refuerzos. Japón es otro ejemplo. Fíjate vos que Japón tiene 40% más de personas con mayores de 65 años que Estados Unidos. 40% más, una población muy añosa. Sí, Sin claro. embargo, la mortalidad de Japón fue de 1 en 3.000 personas, y en Estados Unidos 1 en 300 personas. Y que no lo expliquen, como algunos han dicho en los medios, por la obesidad, porque en Estados Unidos hay obesidad y en Japón no. Eso se estudió y no es esa la diferencia. La diferencia fue que no hay antivacunas. En Japón no existe el concepto de antivacuna, antisistema. Hay mucho respeto por las personas añosas y respeto por el liderazgo. Ese fue el secreto de las más bajas mortalidades de países grandes del mundo en Japón por esas características. Y nosotros, bien que hemos aceptado las vacunas y todas las personas que tenían que hacerlo lo hicieron, solamente estoy advirtiendo que tienen que seguir vacunándose, especialmente los mayores de 50 años. Sí, justamente en eso, ¿no? Hay gente que ha hecho un casus belli de la cuestión de la fase de aprobación, ¿no? ¿Hay vacunas que estén en fase 5 ya aprobadas? No, bueno, las fases son, en realidad, las fases es hasta 3 es suficiente. Con fase 3 un medicamento se puede vender, la FDA lo aprueba. Acordémonos que la aprobación de emergencia es una cuestión legal, digamos, y que aparte fue superada. Se aprobaron con la aprobación formal y usual de cualquier medicamento, las vacunas. Y fase 4 es cuando ya se está usando en la población general para ver en una enorme escala el efecto de un medicamento, o en este caso de una vacuna. Claro. Así que hasta fase 4 te diría que es lo importante. Se han dado ya casi 14.000 millones de dosis. O sea, en estos días, en un mes vamos a ser 8.000 millones de personas en el planeta. Bueno, se han dado casi 14.000 millones de dosis. La vacuna sin duda ha salvado decenas de millones de vidas en esta pandemia. Así que no hay ninguna duda de la efectividad de todas, que las de ARN, la de Moderna y Pfizer, tuvieron mayor efectividad que todas las demás opciones, eso no hay duda. Está medido y publicado en entrevistas prestigiosas. Pero todas han sido efectivas en evitar enfermedad grave y muerte. Sí, sí, eso está claro. Yo, ante la audiencia, cuando empiezan estos barullos, digo, yo me di la de Johnson, me di 4 vacunas acá en Argentina, llevo 5, y este año me di la cuarta, más la de la gripe, más la del neumo. Digo, nunca termino de entender mucho esto. Después los que te dicen, no, porque pasa esto, pasa el otro. La verdad que desató espacios de locura bastante increíbles todo el tema a nivel planetario, ¿no? Casi sin distinción de nacionalidades. No, tenés razón. Pero ¿sabés qué pasa? Había mucho desconocimiento y esto generó conocimiento mezclado con la desinformación de las redes sociales. Todo eso es una ensalada complicada. Pero fíjate vos que gripe se la debería dar todo el mundo, todos los años. No se hacía. Neumococo es un grupo más seleccionado, si querés. Pero gripe siempre. Lo de COVID obviamente fue nuevo. La combinación de ambas
ahora en el hemisferio norte, que van al invierno, en el pleno otoño, fíjate vos que es el tema de conversación, ¿no? Dese la vacuna de gripe y dese la de COVID, las dos juntas el mismo día. Y cuidado con la desinformación que yo te decía de las redes sociales. La gente es entendible, no hay suficientes médicos o suficientes fuentes sólidas y confiables. Entonces la gente acude a redes sociales. Y si vos pones la palabra que sea en una red social, vas a encontrar 3 veces más cosas falsas y negativas. Esto está estudiado, por ejemplo, para el tratamiento del colesterol. Vos ponés efectos beneficiosos de las estatinas, que son los remedios para tratar el colesterol, que es lo que más ha aumentado la expectativa de vida en los últimos 40 años, se aprobaron en el año 1987, y te aparecen más o menos 900.000 notas. Ahora, si vos pones efectos negativos de las estatinas, de los remedios para el colesterol, te aparecen 3 millones de notas. Entonces, las redes sociales tienen definitivamente un doble filo, y esa ensalada de información es demasiado, quizás. Lo que vos das un muy buen ejemplo. 3 vacunas distintas, quién se la tiene que dar, ahora me dicen que es tan importante, nunca me lo habían dicho antes. Bueno, es entendible que la gente esté confundida, por ahí charlas como esta ayudan a que la gente confíe en los datos, en la evidencia científica que dice, para el COVID por lo menos, que hay que vacunarse y que con eso van a evitarse un disgusto. De nuevo, especialmente los mayores de 50. Sí, sí, por supuesto que sí. Lo que ocurre es que también se ha aprendido mucho. Yo debo decir esto, yo al inicio discutí inclusive con algunos profesionales médicos amigos que me decían, no, vos por edad te tenés que quedar encerrado. Yo le decía, mira, yo soy una persona que practica actividad física, estoy 10 puntos, ¿por qué me tengo que quedar encerrado? No estoy diciendo que me quiero ir a meter a un shopping, a un cine, digo, ¿por qué no puedo ir a la costa a correr? Acá persiguieron a los surfers en Mar del Plata. Es decir, lo que ocurre es que el poder político hizo algunas cosas que realmente enojaron mucho a la gente y se termina todo mezclando después, y en el medio se pierde la idea de la sensatez, de que todo el tema de la ciencia y las vacunas que son ciencia tienen por objetivo salvar vidas, y es ridículo estar pensando en cuánto facturó Moderna o cuánto facturó Pfizer. Estamos hablando de otra cosa en este esquema. Y tenés razón cuando decís que enojó a la gente, porque los poderes políticos, incluso la Organización Mundial de la Salud, se equivocaron mucho. Y usemos no el ejemplo nuestro, que siempre genera antipatía hablar de uno mismo, autocriticarse, pero hablar de Estados Unidos, un país tan desarrollado, las barbaridades que promovió, hizo y dijo el presidente Trump en ese momento, más allá de que tuvo la inteligencia, cuando llegó al extremo, tuvo la inteligencia en junio de 2020 de comprar más de $1.000 millones de vacuna de Pfizer, pero en otras cosas, todo lo hemos visto en televisión, las cosas que dijo, y eso hace daño porque mucha gente escucha. Y en lo que vos decís, el encierro quedó claro, que cómo es lo del encierro en una pandemia, que si es útil, tiene que tener un principio y un fin muy acotados. Lo hicieron algunos países. Y otros países que nunca tuvieron encierro, mirá el ejemplo al lado nuestro, Uruguay, nunca obligó, sin embargo, respetando medidas. Japón es el mejor ejemplo, las 3C. O sea, todo lo que decían ellos es, no esté en un lugar con mucha gente, no esté demasiado tiempo con gente que no conoce. O sea, solamente con respetar medidas que se permitían, ellos contuvieron la diseminación del virus. Pero no hay duda que el liderazgo, o sea, una cosa es estar en una posición de presidente, de primer ministro, de lo que sea, sos el líder. Ahora, tener liderazgo es otra cosa, que es que la gente tenga confianza en vos, que te crea lo que decís, y que la cosa que vos decís, obviamente la decís con la intención de ayudar y con conocimiento, no sin saber, y por supuesto equivocándote, promoviendo las sugerencias equivocadas. Sí, sí, por supuesto. Todo es un proceso de revisión. Yo siempre que tenemos estas conversaciones, bueno, siempre hay un montón de gente. En realidad estoy invitando a una oyente, a Erika, que cambie de radio. Porque dicen, ¿por qué no invitan a otros médicos o científicos? Hay una enorme cantidad de profesionales que han opinado de modo distinto, inclusive con elementos muy controversiales y discutiendo con la OMS, pero cuando uno va al fondo de las discusiones son más bien de carácter político y económico que científico. Y hoy me parece que la evidencia al respecto de la virtud de la vacunación ha superado la parte del debate de cuál es el tema, ¿no? Pero José Luis, también se puede hablar de la ivermectina, que fue promovida en el mundo entero. En Estados Unidos causó muchas muertes
y llamados a los números de toxicología, y la Argentina pidió eso por veterinaria, usarlo, y que hay evidencia clara, siempre la hubo, de que no tenía efectividad, pero como estás diciendo es importante, porque aún en economía uno puede llegar a un camino exitoso, a un fin exitoso, por caminos distintos, en muchos temas, en la política, pero acá no estamos discutiendo ideología, José Luis. Esto, como vos dijiste recién, es evidencia científica. En medicina, la famosa frase argentina de cada medicito con su librito, bueno, es un invento nuestro, porque no hay muchos libritos en medicina. Hay un solo libro que está escrito basado en evidencia, y por eso no es discutible. No nos podemos sentar en una mesa de asado a ver, a que dar distintas opiniones, a ver cuál le gusta más a la gente. Hay evidencia científica sobre cómo se deben hacer las cosas, en lo que sea, en las causas de muerte más comunes, en el infarto de corazón, en el cáncer, en el ACV, y también en una pandemia. No es una cuestión de opinión, más allá de que además tenemos la evidencia de países que la manejaron realmente mucho más exitosamente que otros. Sí, sin duda. Conrado, gracias, buena jornada, muy amable. Muchas gracias por llamar, buen día. Bueno, el doctor Conrado Stoll, neurólogo.